¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop. No el tipo de producto que encontrarías directamente en la página de Games Workshop, sin embargo, se trata del juego de Creep Hunters. Esta rareza, pero al mismo tiempo muy sencillo de encontrar en tiendas en línea, te da todo lo que necesitas para una experiencia de mazmorreo en el universo de Age of Sigmar, explorando estas traicioneras cavernas llenas de fantasmas. Vamos a verlo a detalle, acompáñenos. Alguna vez Einstein dijo que no podía ver cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero decía la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Pues bueno, él se perdió la guerra de mercadotecnia. A final de cuentas, lo que sabemos es que las guerras del futuro son de licencias. Games Workshop ha diversificado en los últimos 10 años, colocando varios de estos juegos que les llaman de estantería o de librero en algunas tiendas clave a lo largo de territorios como Estados Unidos, Canadá y Europa. Particularmente Alemania y Estados Unidos son los que se han llevado esto en algunas tiendas. Los juegos efectivamente tienen las dimensiones de esas pequeñas cajas de inicio que tenemos todavía, y surgió más o menos al mismo tiempo que Storm Strike, es decir, estamos hablando de segunda edición de Age of Sigmar. Es un juego completo, no es compatible con los juegos que vende directamente Games Workshop en línea o bien en sus tiendas. Sin embargo, utiliza sus miniaturas y vienen aquí incluidas bastantes miniaturas, suficientes diría yo para toda la experiencia de juego y también para que las puedas utilizar si juegas Age of Sigmar. Lógicamente, la mentalidad detrás de estas cajas es que puedas llegar a una de estas librerías o tiendas como Target y encuentres algo de material de hey, es de Warhammer, y te lo puedas llevar a casa, atraído tal vez por la experiencia de juego, el universo, si es que te gusta, o bien el coleccionar estas miniaturas que vienen incluidas y tirar el resto del contenido. Pero en este video veremos si el juego en sí es ahora sí que un acompañamiento a las miniaturas y la intención es vender las miniaturas, o bien el juego por sí solo se mantiene de pie y por cuánto tiempo. Así es que en la parte de atrás vamos a ver el contenido y sí vemos que tenemos 10 miniaturas de estos de la Nighthound, es decir, los fantasmas, y vamos a tener 4 piezas de los Stormcast Eternals. Todas ellas van a requerir ensamblado de acuerdo al manual de instrucciones y posiblemente pintura, aunque no es necesario porque vienen moldeadas en diferente color para que se puedan distinguir, y un color muy compatible con los lanzamientos precisamente de Age of Sigmar segunda edición. También vemos una colección de tarjetas, tiles o ahora sí que piezas de escenografía en cartón con forma de hexágonos y también unos dados. Bueno, vamos a ver. Supuestamente el juego es recomendado para mayores de 12 años, aunque me atrevería a decir que a alguien de 10 años bien lo puede jugar sin ningún problema. Tiempo estimado de juego 30 minutos y para 2 jugadores. En mi experiencia pueden ser más jugadores definitivamente, pero la tendencia es que precisamente van a querer moverse cada quien por su lado, no van a mantener esa cohesión y eso puede ser catastrófico. Ya veremos cuando hablemos de las reglas. Al abrir nuestra caja tenemos un empaque donde vienen todas estas piezas de cartón, marcadores y la escenografía, por así decirlo. Nuestro manual de reglas viene en una bolsa de esas tradicionales de Games Workshop que puedes abrir, como hemos visto en los paquetes, cajas de inicio, y muchas cartas adentro, todo el material impreso muy bien protegido ahí adentro. Buena idea Games Workshop. Y después tenemos 2 matrices de plástico con nuestras miniaturas, Stormcast en dorado y en ese color fantasmagórico entre verde y azul tenemos a nuestros espectros. Luego tenemos una serie de peanas, bases tradicionales, las mismas que usamos para la Nighthound en el juego de Age of Sigmar, y 3 dados en esta bolsa. En lugar de números vamos a tener símbolos, ya veremos cómo funciona. Hay un insert, es decir, una charola plastificada que nos da los espacios suficientes para poder acomodar ya nuestro contenido cuando lo tenemos ya en caja. No habíamos visto esto muy seguido en algunas de las producciones de Games Workshop, pero en estos juegos de mesa sí son muy comunes. En los costados del interior de la caja vamos a tener las piezas de arte ya pintadas de nuestras miniaturas para que podamos verlas y en dado caso comparar eso con el trabajo que nosotros vamos a conseguir al pintar nuestro set. Vamos a ver cada uno de estos componentes por separado, iniciando con el material impreso, señores. Vamos a ver de qué se trata esto. Y la bolsa es muy sencilla de abrir y de hecho se puede volver a cerrar.
Y tenemos aquí todas las cartas que ya vimos, tienen su propio espacio ya en el interior de la charola, cuando ya tengamos todo nuestro material acomodado. Múltiples tipos de cartas, vamos a tener cartas con el martillo de Sigmar, unos con un reloj de tiempo que es el símbolo de la Nighthound. Tenemos también tarjetas que parecen ser para la Nighthound y otras para los Stormcast Eternals. Luego tenemos una especie de mini catálogo. Este catálogo no es nuevo, viene ahora sí de tiempos precisamente cuando estaba segunda edición de Age of Sigmar. Es un juego que ya tiene rato en el mercado y no es el único. Podemos ver Rise of the Orcs, por ejemplo, el levantamiento de los orcos, el cual es un poco más difícil de encontrar. Lógicamente hay más interés por Warhammer 40.000 y este tipo de títulos que por Age of Sigmar. Este aún se mantiene en las tiendas. Vamos a tener otros lanzamientos que estaban en aquel momento en apogeo, incluyendo novena edición de Warhammer 40.000, acababa de salir, y nuestra segunda edición de Age of Sigmar. Un anuncio en la parte de atrás para la revista White Dwarf, que por cierto ya cambió de logos también. Nuestro manual de instrucciones, señores. En la parte de atrás podemos ver nuevamente nuestras miniaturas ya ensambladas. Nos explican quién es cada quien y la verdadera función es que nos sirva como guía de pintura. Y ahora sí, señores, el manual no se ve muy complicado, sí tiene algunas páginas, pero bueno, tenemos una introducción en cuanto a narrativa. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué están haciendo nuestros Stormcast Eternals? Toda la lista de componentes, incluyendo miniaturas, marcadores, etcétera. Y nos dicen, vamos a ver, esto de entrada es un juego de 2 jugadores. Uno va a jugar con la Nighthound, los fantasmas o los espectros, y otro jugador va a jugar con los Stormcast Eternals. Aquí es donde les digo, podemos hacer un poco de trampa y tener más jugadores. Si, por ejemplo, 2 jugadores juegan con los Stormcast Eternals y uno con la Nighthound. El proceso de juego es muy sencillo. Vas a tomar uno de estos tiles o hexágonos marcado como el que es el de la entrada, y ahí vas a acomodar a los héroes, a los dorados, y conforme van a tener línea de vista vas a ir proyectando el mapa, conectando al azar estos diferentes tableros de juego. Y algunos de estos tableros o escenografía tienen reglas especiales, algunos perjudican, otros benefician. Y lo que estás buscando es precisamente una forja, donde vas a encontrar una reliquia que estás buscando, y esta te va a permitir en dado caso ya poder salir de este calabozo victorioso. Entonces es en el modo más sencillo, pero existe un modo de campaña en el cual puedes interconectar este nivel de exploración, este nivel del mapa, por así decirlo, con una escalera que te lleva a otro nivel y se ponen las cosas un poco más difíciles. El objetivo del juego es sobrevivir, extraer esa reliquia y salir de aquí vivos. Tenemos una guía de ensamblado muy sencilla, es el sistema de ensamblado que teníamos en segunda edición de los Stormcast Eternals y de la Nighthound. Ambas facciones muy bien explicadas en un breve resumen en la parte de atrás del manual. Este juego puede servir definitivamente para introducción a alguien que le llama la atención visualmente el juego, o a alguien que quieres traer a la experiencia de juego de Warhammer Age of Sigmar. Muy buen punto de entrada. Y estos tiles, como podemos ver, muy buena calidad, mate en sus acabados, buenas piezas de arte. De un lado viene precisamente el arte del diagrama, del calabozo, y del otro lado tenemos ya una cara con una pieza de arte, nada más porque estos se van a barajar, se van a revolver entre ellos y vamos a interconectarlos formando así nuestro calabozo. Si se dan cuenta hay ángulos muy curiosos de interconexión precisamente porque son hexágonos. Me gusta la calidad del tipo de arte que tenemos aquí, algunas antorchas. Lo interesante de ir armando estos calabozos es que logran recrear esa sensación que pretende lograr el juego de completo aislamiento, y además de que estos calabozos en sí tienen como una especie de vida propia, cambian de forma de repente dejándonos atrapados en un ciclo, por ejemplo, sin salida, y si esto ocurre el jugador de la Nighthound gana. De igual forma, si todos los héroes son vencidos, los fantasmas ganan. En cuanto a los fantasmas, ellos son inmortales, y esa es una de las principales razones por las que este juego está pensado para 2 jugadores, o tal vez incluso un juego solitario. Creo que son las mejores opciones de juego, solitario o 2 jugadores, porque un tercero o cuarto jugador, si pierde a su Stormcast Eternals, lamentablemente, como si hay eliminación de personajes, se quedaría sin jugar el resto de la partida. La calidad del plástico es similar a aquellos productos que hemos visto de Games Workshop manufacturados en China, aunque las matrices, como podemos ver, fueron lanzadas para esas cajas de inicio originalmente de Games Workshop, producidas en el Reino Unido, 2018 según los años que tenemos en cada una de estas matrices. Es ese estilo de Stormcast con las peanas, ya con algo de escenografía, muy similar a lo que después vimos en las cajas de Warhammer Underworlds, ese juego como de miniaturas también en tablero de hexágonos.
Y si se están preguntando, ¿estos hexágonos tienen las mismas medidas que el tablero de Underworlds? No, lamentablemente no, los hexágonos de Underworlds son más pequeños, estos hexágonos son mucho más grandes. Sin embargo, sí se me ocurren formas como podrías utilizar el sistema de juego de Underworlds para traerlo a este tipo de escenografía o tablero con hexágonos interconectados. La matriz para la Nighthound es exactamente igual a la que vimos para Age of Sigmar, es decir, tenemos dos opciones para lo que es el líder de la escuadra, son 10 miniaturas, pero uno de ellos puede ser el líder de la escuadra, o bien puedes utilizar una pieza alternativa para volverlo uno más de las filas de estos Nighthound, sin un líder. Para aquellos que están pensando en escuadras, por ejemplo, de 20 o 30, sí, puedes anexar fácilmente otras 10 de estas criaturas de las tierras de Nagash, sin ningún problema. Vamos a ver lo que son las cartas. Las primeras dos cartas van a ser lo que es una descripción del turno. Lo primero que hacemos en el turno es agregar algunos tiles. Después se activan los Stormcast Eternals explorando. Nada más tienen dos acciones, así es que cuídalas. Después se quitan todos aquellos tiles que ya no pueden tener línea de vista para los héroes. Después agregamos nuevos fantasmas en el tablero por cada uno de los puntos de entrada, cada pasillo que no tenga héroes. Y después se activan esos villanos, haciendo sus tiradas de dados para el combate. En cuanto al resto de las cartas, tenemos otros 4 tipos de cartas. Vamos a dividirlas en las cartas de referencia y las cartas como de poderes. Poderes para los Nighthound y poderes para los Stormcast Eternals. Estas son las tarjetas de referencia para cada uno de los héroes. El jugador de los Stormcast Eternals o los jugadores van a tener su carta en la mano, que viene muy bien detallada. Tiene el nombre de nuestro personaje y su categoría. Es un castigador. Y tenemos una regla especial en la parte de abajo. Aquellos que no tienen una regla especial tienen como algo de texto, de sabor. Tenemos el número de dados que vamos a utilizar para el ataque, el número de espacios que podemos movernos y también el número de heridas que resisten nuestros muchachos. Cada uno es diferente, tiene diferentes habilidades. Por ejemplo, Oris, que es nuestro líder, nada más resiste 2 heridas en lugar de otros que resisten 3. Pero tiene una regla especial que es Castigator Prime, que básicamente les va a dar acciones adicionales a las piezas de los Castigators. Por cierto, cuiden esas palabras clave porque podemos ver aquí Astrid, efectivamente es una Castigator, un Stormcast Eternal, pero la última de las 4 piezas de los héroes es Valiant, y él no tiene algunas de estas palabras clave, así es que algunas reglas no van a aplicar para él. Esto precisamente hablando de las tarjetas de poder y reglas especiales que tienen estos muchachos. En cuanto a tarjetas de referencia, el jugador de la Nighthound tiene nada más 2, el Chain Rasp, que vienen siendo todos los fantasmas, y el líder, que es Dread Warden. Este muchacho también tiene una regla especial que le permite tener una activación adicional a la Nighthound, pero esta pieza nada más entra cuando ya hay 4 de los Chain Rasps, es decir, los fantasmas normales, en el tablero. El quinto que vas a colocar en el tablero cuando lleguen los refuerzos va a ser precisamente ese líder de escuadra. Si ya hay uno en juego, pues lógicamente no vas a poder meter otro. En cuanto a tarjetas de poder, al inicio del juego vas a tomar 3 de estas tarjetas al azar. El jugador de los Stormcast Eternals, en dado caso de que sean múltiples jugadores del lado de los Stormcast Eternals, van a compartir estas cartas y no deben ser vistas por el jugador de la Nighthound. El de la Nighthound también va a tomar 3 y las va a tener del lado de su mesa. Algunas de estas tarjetas tienen un símbolo en la parte de abajo y significa precisamente que vas a encontrar un marcador específico para poder aplicar esta regla. Estas tarjetas las puedes jugar en el momento que te indique la tarjeta, nada más una por turno. Ahora, una pequeña nota en el libro de reglas. No hay ninguna regla en el libro que te diga qué sucede después de que ya usaste una de estas tarjetas. Es decir, tomas una nueva al azar o ya nada más puedes usar 3 a lo largo de toda la partida. No hay ninguna regla que te hable de este asunto. Vamos a jugar ambas versiones. Vamos a hacer algunos reportes con ambas versiones. El jugador de los Nighthound también tiene su propio mazo de cartas que también puede jugar a lo largo de la partida, tratando de emboscar y tomar por sorpresa a esos Stormcast aventureros. Por cierto, si los Stormcast Eternals se dividen en los pasillos de tal forma en el que ya no tienen línea de vista uno con otro, lamentablemente sí, esos puntos de conexión se pierden, ya no pueden regresar por donde vinieron, y el jugador de los Stormcast tiene que decidir cuál de los dos grupos se pierde en los laberintos de la locura. Sí, vas a tener que eliminar las miniaturas de alguno de los dos lados, te vas a quedar nada más con los que se fueron a explorar uno de estos lados, los otros fueron desafortunados. Vamos a ver ahora nuestros dados de juego, son 3 y es un dado de 6 caras, pero viene marcado nada más con 3 tipos de caras.
Los relámpagos de Sigmar o de los Stormcast van a beneficiar, son los resultados que estás buscando para los Stormcast. Los cráneos son los resultados que estás buscando para la Nighthound, y las caras vacías no benefician a nadie, son fallos. Así es que de manera que si un jugador Stormcast Eternal tira los dados y consigue relámpagos, esos son daños que le va a hacer a un fantasma. Y los fantasmas están buscando cráneos. 3 de las caras van a ser para los Stormcast, 2 de las caras van a ser para los Nighthound, y una de las caras va a ser una cara vacía. Estos son ejemplos de nuestros 4 héroes ya ensamblados, y esto es porque estas miniaturas ya habían salido previamente, como les digo, y este set, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestras manos es de Underworlds. Como son las mismas miniaturas, nos tomamos la libertad de fotografiarlas, compartirlas con ustedes y vean cómo pueden quedar ya en la mesa. Cuando termines de jugar puedes regresar todo al tablero y así es como se vería ya todo acomodado. Tus tiles, tus cartas abajo, los marcadores y los dados también están en la parte de abajo. Y todas tus miniaturas seguras y sin ningún problema. Nada más ten cuidado si vas a guardar esta caja en un librero, ahora sí que en vertical, asegúrate que los tiles estén en la parte de abajo de la caja para que no se vayan a ir sobre tus miniaturas y corras el riesgo de que se lastimen. Más o menos así se vería tu tablero de juego conforme va creciendo con el acercamiento de estos fantasmas. Los fantasmas nada más tienen 4 acciones y solamente pueden pegar de cerca. Esas 4 acciones son compartidas, por cierto. Los Stormcast Eternals sí pueden disparar a distancia y comenzamos a ver ese patrón, esas tácticas que podemos utilizar básicas para sobrevivir con los Stormcast Eternals o cómo emboscar a nuestros adversarios siendo los fantasmas. Un juego bastante dinámico, entretenido. Mecánicas de juego sencillas y congruentes con la narrativa que pretende contar esta historia, este mazmorreo. Muy recomendado. Curiosamente, si le deslindamos la licencia de Age of Sigmar, de Warhammer, le quitamos el nombre y dejamos lo que es la experiencia de juego, tiene sentido y funciona bastante bien. Yo compraría este juego nada más por las mecánicas, no por la licencia, no por las miniaturas. Años atrás, cuando supe de la existencia de este juego, sí, efectivamente pensé en comprarlo por los Stormcast Eternals, por la Nighthound, agregar algunas filas, por el bajo costo, porque estaba generalmente en las pilas de descuentos. Y ya que fui acercándome y viendo el sistema de juego, me enamoré del sistema de juego y dije, esto va a ser muy bueno para llevarlo a la mesa con los más pequeños en la familia, o bien como un juego alterno a aquellos de Warhammer que tenemos en la mesa, que cuando tenemos nada más 30 minutos, somos 2 jugadores, o incluso cuando es un solo jugador en solitario, es muy sencillo jugar con la Nighthound como apoyo, igual y quitas las tarjetas tácticas, realmente no las necesitas, esas tarjetas de poder. Muy recomendado este juego, si ven la oportunidad y está en descuento cerca de ustedes, visiten Amazon, por ejemplo, es uno de esos clásicos que vas a encontrar ahí todo el tiempo. En cuanto a esa curva de aprendizaje y experiencia de juego, hay un dicho que dice divide y vencerás, y esto definitivamente es cierto para el jugador de la Nighthound. Estas tácticas básicas las vas a aprender en la primera partida y vas a ir perfeccionando tus tácticas y tu exploración, claro, muy de la mano con el azar gracias a esos dados y también a esos tiles. Muy recomendada esta experiencia, ya sea en familia, tú solo y tu alma, jugando como los Nighthound, o con alguno de tus camaradas hermanos de armas en el club. Gracias por acompañarnos, vemos en la siguiente batalla.